Tomar una decisión es difícil, especialmente cuando lo que está en juego es el país en el que viviremos en los próximos años. En ese contexto, ¿hacia dónde nos han llevado las decisiones que tomamos en el pasado? Hace 66 años, por estas mismas fechas, Adolfo Ruiz Cortines ganó la presidencia tras una elección controvertida, y es que unos meses antes nadie lo veía como presidenciable, en parte porque tenía 63 años, pero su discurso era atractivo: igualdad de género, aumentar la riqueza nacional, impulsar la producción agrícola, industrializar el país, y muchos mexicanos estaban molestos porque en el sexenio anterior se había permitido que con la corrupción se enriquecieran empresarios y amigos del gobierno, por lo que Ruiz Cortines prometía una nueva era de austeridad y moralización. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Logró reformar la Constitución para que las mujeres pudieran votar, aumentar el salario de los trabajadores, impulsar la industria y hacer obras petroleras sin endeudarse. Pero todo lo demás siguió igual o peor. La economía llegó a un punto crítico. La austeridad presupuestal duró un año, porque se dio a la presión de los empresarios. La política para fortalecer al campo no favoreció a los campesinos, no se resolvió el atraso educativo ni los conflictos políticos, y el autoritarismo siguió marcando la política. Muchos de esos problemas los heredó su sucesor, Adolfo López Mateos. De hecho, la política económica conocida como el desarrollo estabilizador nació para resolverlos, y como ya te conté en otro video, en los 2 sexenios que se mantuvo esa línea hubo buenos resultados. El PIB general alcanzó tasas de expansión de 6%, la inflación fue casi nula, los salarios crecieron, las finanzas se mantuvieron sanas y la producción industrial creció. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. El desarrollo estabilizador también se caracterizó por la concentración de la riqueza, ineficiencia industrial, debilitamiento del sector público y por la falta de democracia. A esos años los caracterizó la represión militar. Para que te des una idea del contraste, al mismo tiempo que Díaz Ordaz presumía a México, también ordenaba la represión de estudiantes del 68. Lo peor es que esta misma represión continuó los sexenios siguientes con Echeverría y López Portillo, conocidos como la docena trágica del populismo. López Portillo era carismático y prometía salvar al país con un plan de 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. Pero su sexenio podemos describirlo en 2 frases. Somos ricos en los primeros años, cuando gracias a la crisis del petróleo internacional y el descubrimiento de yacimientos nacionales, México se convirtió en el primer exportador de crudo. Y el defender el peso como un perro, cuando sus despilfarros, corrupción e ineptitud multiplicaron la deuda externa y derivaron en una devaluación del peso de casi 400%. Pero él culpó a los banqueros y a los enemigos de la patria, por lo que nacionalizó la banca y decretó el control de cambios, que empeoró la situación. Y en esa época fue cuando se dejó crecer el crimen organizado. Todo esto lo tuvo que intentar resolver Miguel de la Madrid, quien era justo lo contrario: un tecnócrata prudente y crítico del populismo. Él inició la apertura económica, la desregularización y privatización de empresas estatales que nos pusieron en camino del sistema neoliberal que hasta hoy tenemos. Aunque el momento más conocido fue la famosa caída del sistema, con el que se declaró de forma dudosa la victoria de su sucesor, Carlos Salinas, el presidente más controversial de nuestra historia. Por un lado, nos posicionó en el escenario mundial, firmó el TLC, modernizó la infraestructura y creó programas sociales de gran escala. Por otro, su sexenio estuvo marcado por la corrupción, el crecimiento del narco, tasas altas de homicidios y escándalos como la detención de su hermano. Con Zedillo las cosas empezaron mal. Inició con una de las peores crisis financieras conocida como el efecto tequila y con el levantamiento de los zapatistas. Y aunque en cuestión económica logró sacar adelante al país con ayuda de 2 préstamos de Estados Unidos y reformas a las instituciones, su sexenio ha sido acusado de estar marcado por la impunidad, los asesinatos por fuerzas del Estado y la violencia contra los políticos de oposición. Para cuando llegó la elección del 2000, México estaba muy molesto con el PRI. Y entonces llegó Fox, un exgobernador que se decía con las botas bien puestas. Y así, el PAN llegó por primera vez a Los Pinos. En economía, Fox logró sortear la crisis, darnos estabilidad y disminuir en 8% la pobreza. Sin embargo, debilitó las instituciones, no se libró de la corrupción y aunque creció la inversión en seguridad, las tasas delictivas permanecieron igual. Los homicidios y secuestros aumentaron y no logró frenar al narco. Llegó el 2006 y a pesar de las acusaciones de fraude, Calderón se colocó la banda presidencial. En su sexenio facilitó el trámite para abrir empresas, logró la inflación más baja de la historia, sorteó sin golpes la crisis financiera del 2008 e hizo mucha inversión en proyectos e infraestructura. Pero también aumentó la pobreza, creció el desempleo y sobre todo se disparó la violencia debido a su fallida guerra contra el crimen organizado. Al final del sexenio hubo más de 121,000 muertos, 26,000 desaparecidos y grupos delictivos más fuertes que nunca. En este
este panorama llegó Peña Nieto, con sus aires de héroe de telenovela a prometer salvarnos con sus reformas estructurales. Pero ya todos sabemos lo que pasó. Corrupción, impunidad, verdades históricas, el dólar a casi 20 pesos, gasolina cara y las tasas de violencia más altas de todos los presidentes mencionados. Pero se llegó el día. Y México necesita ciudadanos que conozcan su historia, pero sobre todo mexicanos que aprendan de los errores. Es probable que no hayas vivido lo que te conté, que cuando pasó estuvieras muy joven, o simplemente que hasta ahora no te hayas interesado lo suficiente para saberlo. Lo importante es aprender del pasado, para decidir qué quieres en el futuro. El día llegó, cada candidato planteó el proyecto que tiene, y ahora te toca a ti decidir en qué México quieres vivir. Espero que te haya gustado el video de este jueves. Si fue así, no olvides darle manita arriba. Seguramente muchos están pensando, Carla, te faltaron mencionar muchas cosas. Sí, nos faltó mencionar muchas cosas. Hicimos un resumen de 12 presidentes en 5 minutos, por lo que te invitamos a que si tú quieres conocer más información, lo hagas, te informes y que este 1 de julio tomes la mejor elección. También te invito a que en los comentarios de acá abajo me cuentes, en estos casi 70 años de historia que te platiqué, ¿cuál presidente consideras que hizo las mejores cosas para nuestro país? También te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que aparece por acá y que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales y sitio web. Este domingo tendremos una cobertura de las elecciones en nuestras diferentes redes, estaremos subiendo información a nuestro sitio y también estaremos haciendo videos para que no te los pierdas todo el domingo y el lunes también.